Hola a todos, muy buenas. Vamos con un nuevo reto en el que seguimos tratando con los números primos. Ya hemos hecho una función para comprobar si un número es primo o no. También hemos hecho una función para encontrar todos los números primos que hay en un intervalo dado. Bueno, pues ahora vamos a hacer una función que descomponga un número en sus factores primos. Vamos a recordar primero lo que era descomponer un número en sus factores primos, tal como lo estudiamos en el instituto. Descomponer un número compuesto, recuerda que los números que no son primos se les llama compuestos, pues descomponer un número compuesto en sus números primos es hallar los números primos de los que está compuesto. Por lo tanto, por ejemplo, si queremos descomponer el número 60 en los números primos de los que está compuesto, vamos a empezar por el número primo más pequeño, que es el 2, a ver si es divisible entre ese número. Y efectivamente 60 entre 2 nos da 30, que es un número entero, por lo tanto es divisible. Una vez que tenemos el número 30, vamos a intentar seguir con el número 2, a ver si el número 30 es divisible. Y efectivamente también es divisible y nos va a dar 15. 15 ya no es divisible entre 2, por lo tanto vamos a pasar al siguiente número primo, que es 3. Y vamos a comprobar que efectivamente es divisible y nos da 5. 5 entre 3 no es divisible, pasamos al siguiente número primo, que es 5. 5 entre 5 nos da 1. Al encontrar la unidad ya hemos terminado, por lo tanto 60 va a ser igual a 2 por 2 por 3 por 5. Hemos descompuesto el número 60 en sus números primos, 2 al cuadrado por 3 por 5. Bueno, pues vamos a hacer una función que consiga descomponer un número en sus números primos. Pues la vamos a llamar, por ejemplo, descomponer, y va a tomar como parámetro un número, que va a ser el número que queremos descomponer y que le vamos a llamar n. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear una lista vacía donde vamos a ir guardando todos los números primos que vayan apareciendo en la descomposición. Vamos a utilizar una estrategia muy parecida a la que hemos estado utilizando en los vídeos anteriores de buscar números primos. Lo que necesitamos es disponer de los números primos para luego comprobar si el número que queremos descomponer es divisible por los números primos menores que él. Lo que vamos a hacer va a ser recorrer todos los números primos desde el 2 hacia adelante hasta el mismo n. Tal y como hemos visto en el esquema anterior, vamos a empezar a dividir el número que queremos descomponer entre el número primo más pequeño. Así que for i in range 2 n más 1, por lo tanto vamos a recorrer todos los números, desde el 2 hasta el n más 1. Podríamos poner aquí, en vez de todos los números, solo los números primos. Pero necesitaríamos primero hallar los números primos hasta n, con lo cual va a ser más sencillo directamente poner todos los números que hay en el rango del 2 hasta el número n. Bueno, pues ahora while n módulo i igual a 0, es decir, que si n resto de la división entre i es igual a 0, quiere decir que este número es divisible entre este otro, es decir, que el número de la variable i es divisor de n. Por lo tanto, primos append i. Y ahora lo que vamos a hacer es a n darle otro valor diferente, que va a ser igual a n entre i. De tal forma que vamos a hacer lo mismo que hemos visto en el esquema. Vamos a dividir n entre su divisor i. Y n, si antes era 60, por ejemplo, ahora será 30, porque lo hemos dividido entre 2. Y vamos a seguir dividiéndolo entre 2 mientras nos dé un resto 0. En el momento en el que el resto no sea 0, saldremos de este bucle while e iteraremos por el siguiente número, en vez de 2 será 3. Cuando terminemos con el 3 empezaremos con el 4, pero como el 4 ya no es divisor porque ya no es divisor del 2, pues se lo saltará. Es decir, como ya hemos extraído todos los doses de los que estaba compuesto el número, pues el 4, que es 2 por 2, ya no será divisor. El 5 es un número primo. Comprobará si es divisor del número que queremos descomponer y cuántas veces es divisor mediante el bucle while.
luego pasará al 6. Como el 6 es 2 por 3 y ya hemos extraído todos los 2s y todos los 3s, pues el 6 ya no será divisor. Luego pasará al 7 y así hasta el número mismo que queremos descomponer, que si es primo, será el único divisor que tenga. Bueno, pues ya simplemente return primos nos devolverá la lista primos que hemos conseguido. Vamos a comprobarlo. Print, descomponer, por ejemplo el 60. Vamos a comprobar que nos da un resultado correcto para el 60, tal y como lo hemos visto en el ejemplo que hemos puesto antes. Pues ahí lo tenemos, 2 por 2 por 3 por 5, efectivamente, correcto. Por ejemplo, podemos poner 150. 2 por 3 por 5 por 5. 2 por 3, 6 por 5, 30 por 5, 150. Si pusiésemos un número primo, por ejemplo, el 11, pues como no es un número compuesto, sino que es un número primo, nos dará el mismo 11. No se puede descomponer. Bueno, pues esta función podemos utilizarla para hallar el máximo común divisor de un número, que lo haremos en próximos retos. Pero antes de entrar en el máximo común divisor y en el mínimo común múltiplo, te propongo un reto fácil para el próximo vídeo, que también nos puede servir para hallar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos números, que es definir una función que halle los múltiplos de un número. Algunos, pues múltiplos hay infinitos. Y definir otra función que halle los divisores de un número. Esta vez todos, pues, son limitados. Recuerda que estamos ciñéndonos a los números enteros positivos y que por tanto no estamos tomando en cuenta los números negativos. Es sencillo. Seguro que eres capaz de llevarlo a cabo. Lo resolveremos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.